La situación que llevó al Partido de la Liberación Dominicana al punto en que se encuentra hoy comenzó en el 2004, en el segundo gobierno del doctor Leonel Fernández. Porque a partir del 2004, el PLD instaló un sistema de corrupción abarcante en el Estado Dominicano. Y un sistema de corrupción abarcante y de dimensión amplia obligó al PLD a instalar un sistema de impunidad, un esquema de blindaje institucional para tanta gente que se vinculó a negocios impúdicos en el Estado, tanta gente que propició la apropiación particular de recursos públicos. Había que protegerla. Y ahí se hace entonces imperativo instalar una Suprema Corte de Justicia que pudiera estar al servicio de la protección del corrupto. Y eso comenzó a instalarse en el gobierno 2004-2008. Pero también una Procuraduría General de la República al servicio de la protección de aquellos que se involucraran en acciones de corrupción administrativa. Por eso no prosperó ningún proceso a pesar de lo abarcante de la corrupción y de las denuncias que se hacían frecuentemente sobre hechos de corrupción escandalosos. Lo de la Cámara de Cuentas, desde hace ya muchos años se compraba el maquillaje de las auditorías que hacía la Cámara de Cuentas. Incluso se llegó a denunciar que la Cámara de Cuentas hacía auditoría para extorsionar a funcionarios. Yo conozco de muchísimas auditorías que se hacían en ayuntamientos y en determinados departamentos del Estado que tenían como propósito fundamental obtener algún dinero de los funcionarios del tren administrativo que eran afectados por esa auditoría. Eso lo conoce toda la élite política y económica y comunicacional de este país. Pero la gente miraba para otro lado, mientras eso avanzaba y avanzaba. Cuando llega Danilo Medina al poder en el 12, ya estaba muy avanzada la instalación sólida de un sistema de impunidad. Y ya la corrupción era abarcante. ¿Qué ocurrió con Danilo Medina? Que rompieron a partir de ahí los funcionarios públicos, una buena parte de los funcionarios públicos, cualquier parámetro imaginable en términos de la corrupción. La corrupción se desembosó y el sistema de impunidad se consolidó de manera ya depravada. Y yo hago este introito porque quiero explicar un cuadro político que se da en este momento con el doctor Leonel Fernández, con Danilo Medina y en el que participa de manera ostensible la figura del presidente Luis Abinader. Pero antes de yo entrar en esta reflexión, quiero pedirle a ustedes una dispensa breve para solicitarle que se suscriban a este canal. No para que estén de acuerdo con lo que yo diga, no para yo influir sobre su pensamiento, sino para que me permitan con estas reflexiones provocar que ustedes reflexionen de manera independiente y que ustedes analicen lo que yo diga. Si están en desacuerdo, consignen lo que están en desacuerdo. Si están a favor, consígnenlo también. Si creen que esto es de utilidad, compártalo con la persona de su preferencia y denle a la campanita de notificación. Ayúdenos a construir una comunidad reflexiva que vaya más allá de lo obvio. No que ustedes
traten de coincidir conmigo, eso no es reflexión. Y no me analicen a mí, no pierdan ese tiempo. Analicen lo que yo digo, que es lo que tiene importancia. En este canal el protagonista es el contenido del mensaje, no soy yo. Pues hago este relato porque en estos momentos el sector de Danilo Medina está pagando la consecuencia de propiciar la corrupción más desembosada que ha conocido el Estado Dominicano en su etapa moderna, o sea, en la etapa post-Trujillo. Y está pagando la consecuencia porque la sociedad dominicana, sobre todo la clase media, fue acumulando frustraciones y ansiedades derivadas de la percepción de que la corrupción era una agresión contra sus intereses, contra sus derechos y contra los bienes colectivos que estaban llamados a convertirse en servicios colectivos. La clase media fue irritándose, porque era la que tenía la posibilidad de entender lo que se daba desde el 2004 hasta el 2016. La clase baja estaba muy inmersa en la supervivencia y tenía poco tiempo para reflexionar, o a lo mejor carecía del instrumental cognitivo para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en la sociedad dominicana y llegar a una conclusión lógica. La élite empresarial estaba participando del derroche. ¿Qué hizo Leonel Fernández? Accedió por medio de las exenciones a la cooptación de la élite empresarial. Y en ese proceso le desmontó 215.000 millones de impuestos para que ellos no lo tuvieran que pagar y lo convirtieran en parte de su patrimonio personal. No eran impuestos de incentivo para generar empleo ni para propiciar una política de desarrollo sectorial. No, era desmonte de impuestos para garantizarles riqueza y que ellos mantuvieran un apoyo incondicional y miraran para el otro lado cuando se trataba de la embosada que estaba construyendo el Partido de la Liberación Dominicana como una práctica abarcante en el Estado Nacional. Bueno, sigue avanzando la corrupción, se consolida el sistema de impunidad y entra en conflicto el Partido de la Liberación Dominicana, provocándose una división interna como consecuencia de la codicia que definían determinados sectores por el pastel económico del Estado. Así surgieron inventos como el de Gonzalo Castillo. Invento, porque fue un invento simple, señores. Gonzalo Castillo carece de las condiciones básicas, no para ser presidente, para ser candidato presidencial. Podrá prepararse en los próximos años. Y como un ser viviente nunca se detiene su desarrollo, puede alcanzar la condición de poder presentarse como un candidato que sea capaz de utilizar el discurso político como instrumento de trabajo básico en su relación con las masas. Pero ni siquiera eso podía utilizar en campaña Gonzalo Castillo. Un invento. Bueno, ese invento generó una división, pero detrás del invento lo que había era la necesidad de controlar el pastel y la necesidad de controlar el esquema de impunidad como escudo de protección a posteriori. Sin embargo, como Danilo fue el último, se convirtió en el depositario de las frustraciones de la sociedad, de los odios de la sociedad y de las ansiedades de la sociedad. Y la gente quitó a Leonel Fernández del foco impugnante contra la corrupción. Así, Leonel ha ido navegando a su favor en todo ese proceso que vino posterior
a la salida del PLD. Y como la memoria social es breve, entonces la gente solamente ha desahogado sus ansiedades en Danilo, pero son corresponsables los dos. Y en un movimiento político inteligente, Leonel Fernández se aproximó en campaña a la construcción del éxito de Luis Abinader, sin que fuera esto de manera manifiesta, sin que fuera esto de manera expresa, y por tanto no capturó el daño del transfugismo. La gente no se lo facturó porque él lo hizo de manera discreta y ha ido palanqueándose con el gobierno de Luis Abinader. Pero, ahí viene el pero ocurre que eso implica que Luis Abinader, el PRM, le dé oxígeno a Leonel Fernández, pero en la medida en que esa situación lleve a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo a convertirse en una opción de poder posible, en esa misma medida se marcará el distanciamiento del PRM de Leonel Fernández y se activarán los voceros del PRM en dirección a poner en el imaginario popular la responsabilidad de Leonel Fernández con aquello que lleva a la gente a condenar de manera abarcante a Danilo Medina. Pero además, como el PLD está contra la pared por los procesos de corrupción que le han abierto a dirigentes suyos, y particularmente por el proceso de corrupción abierto a Jean Alain Rodríguez, que es el más escandaloso de todo, no por la dimensión económica, sino por la dimensión de degradación institucional, que eso se ha convertido incluso en un escándalo internacional. No se trata simplemente lo de Jean Alain, de un caso de corrupción como los Pulpos, o Coral, o el 10 y 13, o Meluce. No, no, no. Lo de Jean Alain es la expresión de la degradación institucional en su máximo nivel. Por eso la sociedad dominicana ha reaccionado tan impactada. Y eso los organismos internacionales lo están examinando. Entonces, la situación de Danilo Medina comienza a operar un cambio en la medida en que Leonel Fernández se convierta en una amenaza para Abinader. Y caerá Leonel Fernández, como digo, en el foco del PRM. ¿Por qué? Porque como Danilo Medina y el PLD están pegados contra la pared, no pueden hacer oposición política. Entonces es Leonel Fernández que tiene que cuestionar la política económica de Luis Abinader, y Leonel Fernández va a salir a capturar las ansiedades que generan los problemas económicos y la inflación a la sociedad como consecuencia del COVID-19. Ahí se va a dar una confrontación que sería interesante para el análisis, porque Leonel Fernández va a medrar políticamente en los fracasos que pudieran interpretar la clase media en el desempeño del gobierno de Luis Abinader. Ahí viene una confrontación porque la posibilidad de crecimiento de Leonel Fernández está en el fracaso de las políticas de Luis Abinader. La posibilidad de que Luis Abinader prolongue la relación aterciopelada que tiene con la clase media como consecuencia de darle respuesta con la persecución de la corrupción,
estaría amenazada esa posibilidad de prolongación de esa relación idílica entre la clase media y Luis Abinader por el éxito de Leonel. Se da un cuadro interesante en el que el éxito de Leonel depende del fracaso de Abinader y el éxito de Abinader depende de la contención que pueda hacer el gobierno del crecimiento de Leonel Fernández. Ahí hay una relación, si se quiere, de amor y odio. Esa relación de amor y odio que ahora mismo sostienen el gobierno de Luis Abinader y Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo está amenazada por la posibilidad de que baje la popularidad del presidente Luis Abinader y su gobierno. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión y les reiteramos, la idea no es que ustedes estén de acuerdo conmigo, sino que reflexionen sobre lo que les digo. La idea no es que ustedes me analicen a mí, no pierdan el tiempo, que analicen lo que les digo y debatan, se suscriban a este canal y consignen el rechazo a lo que yo digo, pero con palabras que se refieran al mensaje. O consignen su identificación con esto, pero con palabras que se refieran al mensaje. Muchísimas gracias.